Yamilet le dice a Gladys que ella es una persona más madura que Gladys, espiritualmente hablando. Cuando le preguntamos a Yamilet por qué ella piensa que es más madura, Yamilet va a decir: porque ella ora más, porque ella da más plata, porque ella lee más la Biblia. Y usted y yo sabemos, porque la mayoría de los que estamos aquí llevamos años en esto, que tampoco eso es cierto. Entonces, al estar tratando de estudiar el libro de Santiago, hay algo muy importante que todos vamos a tener que entender, y es que Santiago no le escribe a mucha gente, le escribe a gente madura. Y yo quiero hacer de su conocimiento que cuando la Biblia habla de madurez, se refiere a un criterio que no se puede aprender. Las cosas, díganlo conmigo por favor, las cosas de Dios, díganlo, las cosas de Dios no se aprenden, se conquistan. Y ya ahí quedamos por fuera Yami, Federico, quedó por fuera Gravy, quedó por fuera Frank, quedamos la mitad por fuera, y si no más de la mitad. ¿Y por qué usted se basa en esa afirmación para decir eso? Bueno, porque vamos a entender exactamente lo que Santiago está tratando de hacer, y cuesta un poco entender a Santiago si usted trata de entenderlo en una realidad donde usted está pensando en usted y solamente en usted. Capítulo número 1, verso 2 del libro de Santiago dice lo siguiente: hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Verso 2 y verso 3 dice: hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Verso 4, hoy vamos a llegar hasta ahí. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Recordemos que la semana pasada lo que hace Santiago es decir a quién le escribe, y Santiago dice: le escribo a los judíos que han sido dispersados. La dispersión empieza en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Le escribo a los judíos que han sido dispersados por todas partes. Entonces dijimos la semana pasada, la palabra de Dios va a llegar a todas partes. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Y la carta empieza aquí. La carta empieza Santiago diciéndole a la gente algo muy claro, y le dice: hermanos, gócense profundamente. Entonces, yo quiero que usted me capte en esta mañana que lo que Santiago está diciendo se resume en una palabra: aprenda a sufrir. ¿Qué fui a hacer a la iglesia el domingo? Sí. Aprenda a sufrir. La gran mayoría de nosotros no sabe. Ahora, yo no estoy hablando mal de Kender, ni estoy hablando mal de Yadira, ni de Federico, ni de nadie. Esto no lo estoy hablando yo porque yo estoy pensando en María o en Anita. No. Yo quiero que usted me entienda que hay diferentes niveles de cómo la gente se enfrenta a las cosas. ¿Me está escuchando? Hay diferentes niveles de cómo la gente se encuentra las cosas. ¿De qué depende el nivel? Depende del nivel de egoísmo de cada uno. Entonces, dependiendo, escúcheme, de cuán egoísta sea usted. Cuando yo digo la palabra egoísta, yo no estoy tratando de juzgar a nadie. Sí le estoy tratando de decir: uno, todos somos egoístas. Dos, la manifestación del egoísmo en todos es diferente. Tres, del grado de egoísmo que tengamos va a depender cómo nos enfrentemos a las cosas. Véalo así.
En el primer nivel encontramos a la gente que pasando por una situación dura y difícil necesita que Dios la saque del asunto, que Dios me ayude. Señor, por favor, sácame de esta, ayúdame. ¿Es malo ser así? No. ¿Por qué va a ser malo pedirle a Dios que nos ayude, nos saque de los enredos en que nosotros mismos nos metemos algunas veces o no nos metemos? Señor, tengo este diagnóstico, estoy pasando por esto, ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. Pero nos encontramos el primer nivel. Note que este es el primer nivel. Dios te va a ayudar y te va a sacar de esta. Había un vecino, por aquí había un vecino, un señor que parecía que estaba pasando con una situación, y cuando estábamos haciendo los estudios bíblicos los miércoles aquí en la noche, venía y entonces estaba viniendo porque estaba pasando por una situación. Es que estoy viendo a ver si Dios me ayuda con esto y Dios te va a ayudar, sí. Digamos que ya que pasó por este nivel, sigue el segundo nivel. Sigue el segundo nivel. Que conste, en el primer nivel se encuentra uno cualquier cantidad de cristianos de años que no salen de ahí. Dios es una sombrilla y se acabó. ¿Para qué sirven las sombrillas? Las sombrillas sirven para cuando llueve. En el momento en que se llueva se abre la sombrilla y uno no se moja. ¿Me estoy dando a entender? Segundo nivel. El segundo nivel es cuando la persona hace un poquito de reflexión y dice: ¿para qué será que Dios me está pasando por estas? ¿Por qué será que Dios me está permitiendo pasar? Segundo nivel. Entonces uno se acerca donde Rocío y le dice: Rocío, Dios va a usar esto a tu favor de alguna manera. Rocío, ten paciencia. ¿Y Rocío qué dice? De ahí sí. Todo el mundo entiende esto igual. No. ¿Es malo esto? Tampoco. Es un paso. Ya la persona dice: mira, no es que yo soy un salado. No es que yo soy ensalado, no. Es gracia de vida, dice la gente. No. Hay gente que ya empieza a decir: ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Me entienden? Hermanos, es un super paso lograr pasar de aquí a decir: ¿por qué será? Hermanos, escúchenme, es de gente que madura un poquito. ¿Alguien me está escuchando? Porque muchos de nosotros, donde enfrentamos lo que sea que enfrentamos, empezamos a decir: mi vida es una desgracia. Yo soy un saco de sal. Las probabilidades de que le caiga un rayo a una persona son en 1,000,000. Pues me cae a mí el rayo y quedo vivo, eso es lo más raro. En Guadalupe hay un muchacho que le ha caído un rayo 2 veces y las 2 veces ha quedado vivo. Explíquenme eso. Bueno, ¿se logra el segundo nivel? Sí. ¿Se encuentra uno cristianos en el segundo nivel? Sí. Llega el tercer nivel. Encontrar gente aquí cuesta mucho. En el tercer nivel nos encontramos la gente donde yo le digo a Joel, Dios te permitió pasar por esto para que puedas enseñar a otros. Salmo 51. Señor, perdóname, David, para que yo pueda enseñar a otros. Salmo 51. David dice que la gente pasa por cosas para que usted finalmente sea capaz de enseñarle a otras personas. Tercer nivel. Ya con solamente poderle decir a una persona: mire, no le tenga miedo a la quimioterapia.
Mire, no le tenga miedo, hágase el turbantico aquí, póngase una pelota. Los turcos usan, los turcos usan un pedazo como de cartón, se lo ponen y se hacen en la pelota esa y se hacen el turbante alrededor de eso. Mire, aprender a enseñarle a la gente algo, que de la situación que usted pase, usted logre enseñar algo. Una vez orábamos por una persona que estaba pasando por un momento muy difícil y me dice, gracias por orar por mi sanidad, pero también oren para que yo no desperdicie este cáncer. ¡Guau! No entendí qué fue desperdiciar el cáncer. ¿Que para qué el cáncer me está dando a mí? ¿O por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué Dios me tiene aquí? Entonces, hermanos, vean que hay 3 niveles. Los que estamos viendo a ver cómo Diosito, si me sacas de esta, nunca más, te lo prometo. ¿Quiénes somos así? Todos, hermanos. Todos somos así. Número 2. Algo está haciendo Dios con mi vida. Y es un gran paso. Número 3. Lo importante no soy yo. Es que yo al menos pueda decirle, mire, ¿sabe qué? Antes, por lo menos, tómese un día de estos. Me llamó una hermana para decirme que le iban a sacar las muelas, ¿verdad? Yo le dije, tómese aunque sea 2 acetaminofén, para que le duela menos. No se las tomó, pues yo le dije. Y vamos al nivel de Santiago. Vamos a entender que el libro de Santiago no es para gente corriente. Hermanos, el libro de Santiago no es para cualquiera. Llega Santiago y dice esto. Santiago no le está hablando a gente que está pensando solamente en mí, mi necesidad, mi problema, mi vida. Santiago le dice, llénense de gozo cuando estén pasando por estas cosas y estas dificultades. Ay, perdón, El gozo es el común denominador de gente que está pasando por procesos difíciles y luchas. El gozo. Las diferentes versiones dice, alégrese cuando usted esté pasando por crisis. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, yo quisiera que usted me entienda que hay cosas del libro de Santiago que usted y yo no las vamos a entender porque algunos estamos en una posición donde ni siquiera, todavía estamos pensando en por qué estamos sentados en esta iglesia esta mañana. Si yo me hubiera quedado acostado otro rato. El libro de Santiago está escrito para gente a otro nivel, gente que entendió las cosas, que ya pasó tal vez por estas otras cosas. Ok. Decide enfrentarse a lo que se venga con la instrucción del Espíritu Santo a través de Santiago. ¿Me estoy comunicando? Entonces dice Santiago 2, y empieza Santiago a enseñar. ¿Qué dice Santiago? Cuando Santiago dice hermanos, se está refiriendo a 3 condiciones. Número 1, son gente que la está pulseando junta, gente que se congrega, gente que está luchando con una iglesia, hermanos que pertenecen y se conocen, gente que entiende que no somos gente aislada. El jueves fue la reunión que hubo sí fue el jueves, ¿verdad? Adrual.
el jueves estuvo Ronnie Chávez aquí en San Ramón. ¿Quién no sabe quién es Ronnie Chávez? Ronnie Chávez es un señor que ha sido pastor por muchos años y que él mismo dijo el jueves que él mismo se declaró profeta. Y entonces los pastores de San Ramón le entregamos una carta y en la carta le dijimos que por favor explique a qué se refiere él con profeta, apóstol. La firmamos todos los pastores y se la entregamos a don Ronnie Chávez el jueves pasado. Y le dijimos, explique las cosas, haga un taller, nosotros vamos y nos sentamos para no seguir peleando con la gente, diga qué es lo que usted está pensando de estas cosas. Una de las cosas interesantes que pude aprender alrededor del tema de lo que pasó con relación a la visita de este señor, porque me tocó a mí redactar la carta, es que en San Ramón se congregan alrededor de 6,000 personas en San Ramón, pero cristianos en San Ramón hay alrededor de 25,000 cristianos. Gente, y yo no culpo mucha de la gente que no se congrega, yo no la culpo, ¿cómo la voy a culpar? Pero cuando Santiago dice hermanos, número 1, se refiere a gente que está junta. Número 2, se está refiriendo a que igual recibe Manuel, como igual recibe Judy, como igual recibe Joel. Dice, lo que estoy a punto de decirles para todos, hermanos. Aquí ninguno es rayado, hermanos. Aquí ninguno tiene una condición especial, ninguno. Esto va para todos. Y cuando Santiago dice hermanos, dice, esto va para gente que es salva. Por eso dice hermanos. Por eso somos hermanos, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Dice, hermanos míos. Bueno, son esos celulares. Hermanos míos. Y dice la expresión más extraña que podríamos encontrar. Dice, gocémonos profundamente. Ahí. O sea, ¿cuál parte? Escúcheme, ¿cuál parte de profundamente usted no entiende? ¿Qué es lo que no hemos entendido de gozarnos profundamente? No estoy diciendo que de una forma extraña usted bloquee la realidad y usted diga, tengo cáncer. Tengo que no. Cuando Santiago está diciendo que no ponga su situación por encima de su relación con Dios, es algo que nosotros no hemos entendido. ¿Por qué? Porque cuando yo les enseño a ustedes lo mal que estoy, por causa de que estoy mal, yo soy el centro de atención. Pero lo que Santiago está diciendo es que la gente madura lleva el centro de atención hacia el Señor y no hacia sí mismo, estando y pasando por un momento así de duro y así de difícil. Hermanos, esto no es fácil de entender. ¿Por qué? Porque él dice, hermanos míos, gozaos profundamente. Cuando nos hallemos en... No me voy a meter con la palabra prueba. No me voy a meter con la palabra prueba porque no lo voy a hacer. Pero la palabra prueba no está puesta ahí por vara. Dice, hermanos míos, gocémonos profundamente cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y la palabra dice que las pruebas son puestas en nuestra vida por Dios para promocionar nuestra realidad con Él y llevarnos a otro nivel. Pero no nos vamos a meter con eso. Quiero mostrarle que Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 también dice algo parecido. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro también escribió que había otro nivel para enfrentarse a las luchas, a los problemas, a las broncas. Esas son las cosas que a mí me duelen muchísimo. Pero ahí no dice, a ver, vea, si yo hubiera escrito este texto bíblico, yo lo hubiese escrito así: pero el Dios de toda gracia, Rolando, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, vas a ver lo buena gente, vas a ver lo lindo que vas a hacer y vas a ver todo lo que has pasado. Ahí no dice eso. Ahí dice que después de haber pasado por aquella cosa, Dios va a hacer en nosotros lo que Él espera hacer en nosotros y no lo que nosotros esperamos que suceda con nosotros. Hablando con doña Carmen, la mamá de Bernal, doña Carmen ha estado muy mal. ¿De quién no? Se les tiene un hijo bastante grave. Hablando con doña Carmen, me decía doña Carmen: si Dios se quiere llevar a Bernal, que se lo lleve, yo ya lo dejé ir. Cuando doña Carmen me dijo eso, yo me acordé de esa frase porque es una frase, Graving, con la que crecimos toda la vida. Usted tiene que aprender a soltar. A nosotros siempre se nos dijo, tenemos que aprender a soltar las cosas para que Dios actúe. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo nos cuesta a nosotros soltarnos de nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta? Y note lo que dice Pedro. Pedro dice que Dios quiere, oiga, que Dios quiere perfeccionarnos. Léalo conmigo, perfeccionarnos. Duro, duro, perfeccionarnos. Afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y usted salió de la casa hoy pensando que iba para culto. ¿Sí me estoy comunicando? Vea. El famoso texto de Mateo 10:39, famosísimo. El que se aferre a su vida, el que halle su vida, el que se aferre a este mundo, el que crea tener éxito en el mundo, el que crea que las cosas del mundo es lo único que valen, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Deberíamos de ser capaces, no de preguntarle a Rosita cómo le está yendo en la universidad con la licenciatura. Deberíamos de ser capaces de preguntarle a Rosita: Rosita, ¿qué te ha enseñado Dios en este tiempo? ¿Sí me estoy comunicando? Deberíamos de ser capaces no de preguntar cuánto estás ganando de salario y cuánto te está entrando por mes. Deberíamos de ser capaces de poder decir cuánta gente ha sido bendecida por lo que sos y por lo que tenés. Que eso es lo que dice Mateo 10:39, hermanos. Cuesta mucho entender esto, y cuesta mucho entender esto por la forma en que vemos las cosas. Entonces, en el primer versículo de hoy, que es el versículo 2, ¿qué nos enseña Santiago? A la gente madura. Que el dolor y el sufrimiento son necesarios. Sí, ¿verdad? ¿Qué falta me hace a mí? Yo soy muy orgulloso. Miren qué orgulloso que soy. No. Yo no le estoy diciendo a usted que es necesario que usted sea procesado porque usted es un orgulloso, sino por lo que Dios quiere hacer en su reino. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Me está escuchando? Jesús tuvo gente rarísima también. Yo no sé si se acuerda alguno del mensaje
del mensaje. Fue como en el 2007, prediqué sobre Tomás. Hay 3 cosas que Tomás hace, y Tomás era un rajado para hablar. Tomás, el Señor se muere y todavía sigue con las cosas de Él. O sea, hermanos, el punto no es usted, el punto es el reino de Dios. ¿Qué es lo segundo que nos enseña ese texto? Dios va a hacer lo que sea para someter nuestro corazón por nuestro propio bien, lo que sea. Dios va a hacer lo que sea para someter nuestro corazón. 3. Si lo que estoy viendo simplemente que el pobrecito soy yo, pobrecito yo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me sale. A mí me pasan 3 cosas que toda la vida me han pasado. Número 1, cuando yo ando en el carro y me voy a parquear en un lugar de donde, no sé, aparece alguien que se mete en el lugar donde yo me voy a parquear. Pero es que póngale la firma. Y entonces Amanda e Ignacio dice, papi, es que vos tenés la maldición del parqueo. Y antier andaba corriendo porque necesitaba ir a traer unas recetas en el hospital, y en el hospital deben de parquear, entonces a uno hay que parquear allá abajo, así en la cuesta, por allá, y había un campo, y llego y me voy a meter, y no sé cómo se metió un hombre con una moto, pero ¿de dónde apareció? Fue el mero diablo, ¿usted me entiende? Segunda cosa que a mí me pasa. No existe un restaurante en este planeta que tenga sal para mí. Sal. En todo lugar que yo me siente a comer algo y pida sal, la sal que está enfrente mío está vacía. Es un bicho, hermanos, es una maldición. Óigame. Yo voy a McDonald's y pido una hamburguesa y unas papas, o falta la hamburguesa o falta las papas. Al punto tal que hemos llegado a decir, revisemos las cosas. Nos han dado las órdenes de otra gente y piden cosas tan raras que uno las hemos tenido que devolver. Un día de estos había una promoción en un lugar de 2 pizzas por 7,000 pesos, y cuando llegó la pizza estaba hasta el alma de berenjena. ¿Se ha visto una pizza con berenjena? Perdón, yo no estoy tratando de ilustrar esto de esta manera para que usted simplemente me vea a mí como pobrecito. Yo estoy tratando que usted me entienda que algunas personas en la vida simplemente no logran ver en cada situación lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Número 4. A ver. No es que Dios, escúcheme, no es que la lógica de Dios esté invertida. Es que esa es la vida de Dios y es la vida que Dios quiere que nosotros conozcamos. No es que la lógica de Dios invierta opuesta a que lo que vivimos. Es una sociedad en donde se evita sufrir a toda costa. Y número 5, solamente ese versículo nos enseña, solo la gente que es salva puede ver la ganancia, en donde todos ven, todo el mundo ve derrota, dolor y pérdida. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdón, lo dije mal. ¿Cómo se logra esto? Versículo 3. Aquí está el otro versículo que uno dice, qué barbaridad. Sabiendo, a ver, ¿sabiendo qué?
¿Que la prueba de qué? ¿Qué es lo que está siendo probado? Hermanos, saber de qué es lo que yo dependo. ¿Dependo de mí o dependo de mi fe? Y aquí es donde la fe patina y es donde todos nos damos cuenta que no hemos tenido fe nunca. Porque técnicamente lo que Santiago está diciendo es que la fe nos sostiene. Aquí hay que decir amén así, pero pentecostalmente, violentamente. La fe nos sostiene. Si la fe no nos sostiene, no es fe. No es fe. Tenemos una buena simpatía, nos gustan los evangélicos, dice la Biblia, sabiendo que lo que están pasando es una prueba de fe. Y dice la cosa más extraña del mundo, y que la prueba de fe produce paciencia. ¿Qué es lo que están probando? Si soy un cristiano íntegro, una persona de oración. ¿Qué tengo metido en la cabeza? ¿Qué es lo que yo tengo metido en la cabeza? Es que es la suerte, es que es la desgracia. No, les voy a decir una cosa, no deberíamos de pasar de ese versículo hasta no tenerlo todos, entender claramente qué es lo que está diciendo Santiago. Le está hablando a gente en otro nivel, le está hablando a gente que entiende que su vida depende de su colegio, su universidad, su dinero o depende de la fe. Y esto nos cuesta a todos entenderlo, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es que ni siquiera nos da la oportunidad de decir, sabiendo que la prueba de nuestra fe. A ver, ¿cuál es el dicho que todos tenemos en la cabeza metidos? ¿Cuál es el dicho que todos, lo que no mata nos hace más fuertes? Esa sería la lógica de este versículo. La lógica de este versículo es, sabiendo que la prueba de vuestra fe nos va a hacer más fuertes. Y no dice eso, hermanos. Ahí dice que lo que produce la prueba de nuestra fe es paciencia. Y adivinen qué. Adivinen qué. Ninguno de nosotros nos gusta la paciencia. Todos somos impacientes en algo. Me hacen el favor y me dicen amén. Así digo yo por gracias. Increíble la vida. Cuando Ernesto me dice, ¿qué programar eso? Yo me siento con el cosito que Ernesto me da para programar. Yo me quedo horas de horas ahí haciéndole. Y Ernesto me dice, ¿ya lo programó? Al 2 días le digo, ya lo programé. Yo duro en eso y le tengo paciencia a eso. La paciencia no es algo que nosotros, por eso es que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos noción genuina en nuestra naturaleza de la realidad de la paciencia hasta que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y aquí me tienen que decir amén otra vez. Es más, no nos interesa tener paciencia. Por eso les digo, Santiago les está escribiendo a gente a otro nivel y les está diciendo, miren, la fe sirve para un montón de cosas, pero en este caso, la prueba de la fe produce paciencia. Y no, espérense para que vean el 4. Y el 4 la saca del estadio. Y dice así, estamos listos. Dice, bellísimo el texto. Hablando de la paciencia, el que es paciente muestra gran discernimiento. Muestra. No dice que tenga discernimiento, dice que muestra discernimiento. Porque toda persona impaciente se le nota la impaciencia. Noten que lo que el apóstol está diciendo es mostrar. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Muestren.
Paciencia. Nosotros no podemos hablar de paciencia desde nuestra naturaleza. Yo soy una persona paciente. Si el Espíritu Santo está en usted, es probable que sí. La paciencia es un estado espiritual. Y aparece don Santiago en el versículo 4, ¿verdad? Este texto es bellísimo también, Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Bellísimo. Pero aparece don Santiago en el 4 diciendo lo siguiente, y aquí está donde uno se da cuenta de que este libro no pudo haber sido escrito para cualquier persona, hermanos. Dice: si usted no es capaz de sobrellevar todo el proceso de la paciencia, usted no pasa de nivel. Tenga la paciencia, su obra, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Completa. ¿Saben qué es eso? Que si usted está en fila en el banco y hay 12.625.000 personas adelante suyo y usted lo que tiene es un cheque por 1,000 pesos, y usted está de número 64 en esa fila, lo que la Biblia le está diciendo es: quédese en la fila hasta que llegue a la caja para que la paciencia tenga su obra completa y usted llegue frente al cajero y se cumpla el ciclo. Adivinen qué hacemos la gran mayoría de nosotros. No, hombre, deje esa vara así, por 1,000 pesos yo no estoy. Dice la Biblia, no yo, que la paciencia necesita cumplir su ciclo completo. Y si usted lo está viendo por primera vez, yo es la segunda vez que lo veo, porque la primera vez lo vi en mi casa cuando estaba trabajando en este material. Esto no lo entendía. Dice la Biblia que muchas de las cosas que están probando tu paciencia están siendo probadas simplemente para que la obra de la paciencia esté completa. Y adivinen qué, la gran mayoría de nosotros, empezando por el que les habla, que va a estarme yo regando las bilis por esto, está loco. Algunas cosas las preferimos hasta pagar para no tener que tener paciencia. No oí el amén así como. Necesitamos algunas manifestaciones un poquito más pentecostales. Pero tenga la paciencia, su obra completa. Y vean por qué. Quédese en la fila. Quédese en la fila, aguante. Quédese en la fila. Y ojalá usted esté viendo que eso de que empiezan los cajeros a poner cerrado, es que voy a ir a almorzar. Me mandaron 3 días para la casa porque estando en cajas en el Banco Anglo, le dije a una señora, me dice, pongo el coso dice cerrado, y me dice doña Yamilé, me dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se va a ir a almorzar? Le digo, señora, el único cajero que no almuerza aquí es el cajero automático. Y me acusó. Me mandaron 3 días para la casa. Vamos, pero tenga la paciencia, su obra completa. Si no es completa, no es paciencia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. En griego la palabra es completos, perfectos, completos. Vea lo que lo reafirma en la siguiente oración. Perfectos, cabales, sin que nos falte ninguna cosa. Este es el libro de Santiago. Y así está todo el libro. Voladísimo.
Porque Santiago no le está hablando a todo el mundo. Le está diciendo a la gente, mire, la paciencia eso no funciona así. Hasta que usted no haga fila, hasta que usted no viva esa situación, espérese. Demasiado. Esto es algo salido de este planeta, pero tenga la paciencia, su obra completa. Esto es lo que tienen que llevarse en sus mentes y sus cabezas esta mañana. Que si Dios te va a procesar, es porque dependes de la fe produce paciencia, y esta paciencia te va a parar ante la realidad, pero tenés que mantener y que la fe tenga su obra completa. Lo puse en otra versión, conseguí la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, y oiga, dice, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final. Por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Está un poquito más suavecito. Está como más suavecito, pero al final cierra diciendo que el tema del cheque, de la paciencia, no era para cambiar mi cheque, sino para que yo aprenda a obedecer. ¿Sí me estoy comunicando? Esto es Santiago. El Señor quiere que entendamos que el dolor es una condición del alma, pero la paciencia es un fruto del Espíritu en el alma. Ser paciente no es ignorar la realidad, sino enfrentarse a todo el proceso, aunque duela y aunque cueste. La paciencia se escoge, aunque no se sea paciente. Eso es lo que nos está enseñando este Señor. Inmediatamente entramos al versículo 5. Y el versículo 5, usted, mañana, de hoy en 8, los que vengan se van a dar cuenta que el versículo 5 está otra vez. Dice, si a alguno le falta algo, pídale a Dios sabiduría. Y ese es el versículo 5. Para poder sufrir con paciencia se necesita sabiduría. Hasta aquí llegamos hoy. Cierre sus ojos, démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya, Señor. Oramos por Costa Rica, Señor, por estos 200 años de lo que llamamos vida independiente.